¿Has notado cómo últimamente te encuentras sumergido en un mar de distracciones, incapaz de procesar el constante flujo de información digital que nos rodea? ¿Sientes que tu capacidad de concentración se ve empañada por una especie de neblina que oscurece tu mente? Además, al pasar tanto tiempo respondiendo mensajes de manera compulsiva y superficial, nuestras habilidades sociales se han deteriorado de forma drástica. En realidad, nos hemos convertido en discapacitados sociales. Tal como afirmaba el filósofo estoico Séneca, el hablar mucho y sin mesura es señal de necedad, pues si las cosas fueran bien dichas, se dirían una sola vez. Algunos utilizan la palabra como un escudo para ocultar sus inseguridades, mientras que otros lamentan lo dicho apenas momentos después de haberlo compartido. También hay quienes se sienten ignorados, sin recibir la atención ni el respeto que merecen cuando alzan la voz en grupo. En este sentido, el estoico Epicteto nos recuerda: ten en cuenta que lo que ignoras es mucho más que lo que sabes. Abordar estos dos problemas por separado ya sería un desafío en sí mismo, pero gracias a la filosofía estoica hay una gran solución que aborda ambos problemas de manera simultánea: el silencio. Esta es la forma más elevada de autocontrol y disciplina, como señalaban los filósofos estoicos como Marco Aurelio, quien afirmaba: el silencio es el eco más poderoso de la verdad. Hace unos meses, abrumado por el constante ruido, decidí embarcarme en un retiro de silencio de 7 días. Fue un experimento que transformó radicalmente mi forma de vivir. Durante ese tiempo, continué con mis actividades cotidianas habituales. Asistí a mi trabajo, practiqué deporte, hice las compras y demás, todo ello sin pronunciar una sola palabra, o al menos lo intenté con humildad. En el vídeo de hoy, me gustaría compartirles mi experiencia de nada más y nada menos de una semana de completo silencio, y que junto a las reflexiones de filósofos estoicos y grandes pensadores, resaltaron de forma sobresaliente la gran importancia del silencio y cómo algo tan sencillo como abstenerse de hablar puede transformar nuestras vidas. Pero antes de que inicie el contenido, te estaría enormemente agradecido que le dieras a la manita, ya que de esta manera me ayudas que esta filosofía llegue a más personas. Si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete y dale a la campanita. Esto es Valor Estoico. Comenzamos. Comencemos con la primera utilidad del silencio, que es precisamente el silencio, la herramienta perfecta para mejorar nuestras relaciones sociales. Como afirmaba Séneca, escucha mucho y habla poco. No te precipites a dar tus propias opiniones y menosprecies las de los demás. La naturaleza, el universo y la vida en sí nos han brindado 2 oídos y una boca. Leonardo da Vinci nos legó una sabiduría atemporal: aprende a escuchar y habla menos. O en otras palabras, debemos dedicar más tiempo y esfuerzo a escuchar a los demás que a hablar nosotros mismos. Esto implica que al prestar una atención especial a lo que dicen los demás, podemos comprender mejor sus pensamientos, sentimientos y perspectivas, por lo que en muchas veces seguro que habrás escuchado el dicho: eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Así como las ostras se abren bajo la luna llena, revelando su interior al cangrejo, quien habla en exceso se expone, poniéndose en manos del oyente. Es un destino común para aquellos que no guardan el preciado don del silencio. En negociaciones, el silencio es una llave maestra. Como bien nos decía Séneca, nada enseña tanto como el silencio. Chris Voss, maestro de la negociación según su obra Never Split the Difference, lo denomina silencio dinámico, al colocar pausas en el diálogo, invitando al otro a llenar el vacío con sus palabras. Esta práctica trasciende al ámbito empresarial. En cenas de confianza o citas íntimas, el silencio puede ser revelador al ser considerado como un gesto que demuestra atención y sensibilidad, tal como lo apreciaban los estoicos en su búsqueda de la virtud. Epicteto otorgaba al silencio su propia ley:
Aconsejaba no dar más de lo necesario, pues la lengua humana, si no se controla, puede tornarse en una bestia descontrolada que causa daño. El silencio, en su esencia más profunda, es un arte que va más allá de cerrar la boca. Requiere aquietar la mente, una habilidad cada vez más esquiva en nuestra sociedad actual. Demasiado a menudo estamos ansiosos por hablar, sin tomarnos el tiempo de escuchar ni pensar lo que vamos a hablar. Marco Aurelio nos recordaba, es mejor callar y ser considerado un tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. En la quietud encontramos el espacio para aprender y para comprender realmente a los demás. Al practicar el silencio, nos convertimos en conversadores excepcionales, capaces de construir relaciones sólidas basadas en la confianza mutua. Constantemente estamos emitiendo mensajes y nos frustramos si no recibimos una respuesta de inmediato, como si fuéramos simios saltando de rama en rama. Pero esto es natural. Aunque lo critiquemos, Zenón de Citio nos señalaba que buscamos el ruido porque nos brinda la sensación de compañía humana. En tiempos inmemorables necesitábamos el consuelo y la algarabía del grupo para sobrevivir. Sin embargo, en la actualidad nos vemos más abrumados que nunca por el ruido, llegando a nuestra saturación mental. Una brillante cita de Séneca nos ilustraba que el hombre más infeliz es aquel cuya plenitud de conciencia reside de alguna manera fuera de sí mismo. Este es un síntoma de la sociedad enferma en la que nos desenvolvemos. Desde el primer momento del día, nos levantamos buscando impulsos, estímulos externos, como si tratáramos de llenar y satisfacer un vacío en nuestro ser. Imagina qué deshumanizante y desalentadora es la imagen que tenemos hoy en día. ¿Sabes a qué me refiero? Lo primero que hacemos cuando nos despertamos es coger el teléfono móvil y ver las enfermizas redes sociales y seguir las historias de los demás sin ni siquiera mirarnos fijamente al espejo. Sin lugar a dudas, esto se nos está yendo de las manos. No es nuestra culpa. Estamos continuamente bombardeados por información, mensajes, anuncios, notificaciones y estímulos digitales. Nos encontramos inmersos en una crisis de inmediatez. Hemos reemplazado la profundidad de escribir una carta a nuestra amada, la calidez de llamar a nuestro mejor amigo por teléfono y el coraje de acercarnos a alguien en la biblioteca, el metro o un restaurante. Todo esto ha sido reemplazado por la prisa de deslizar perfiles y enviar mensajes compulsivos, superficiales y carentes de sentido. Como decía Séneca, la vida es muy corta y la tarea de la vida es extenderla. La vida se extiende no por añadir años, sino por hacer que cada día cuente. Todo parece haber perdido su significado y por este motivo te aconsejo encarecidamente a no formar parte de esta dinámica deshumanizadora de la que forman todo el elenco de las malditas y tóxicas redes sociales. Nos consideramos seres vacíos y completamente absorbidos, sin energía, sin núcleo, sin alma, sin nada, y que cada día que nos levantamos vamos en busca de algo externo, como si dependiéramos de algo que no podemos controlar, y eso es realmente triste, por no decir deprimente. Dejamos de buscar en el exterior para cultivar el interior, dejamos de hablar para escuchar y aprender, dejamos de participar para contemplar, ver y observar. Eso es lo que nos da el silencio. Tal y como os prometí, permíteme compartir mi experiencia de 7 días en completa serenidad, junto con sus beneficios y consejos prácticos. Mientras intentaba emular la vida monástica y la profunda introspección de los monjes, los cuales se caracterizaban por su voto de silencio, imaginé cómo sería experimentar, en medio de nuestras cotidianidades, mantener el silencio en interacciones con la familia, amigos, la pareja y hasta con los empleados del supermercado o los camareros. Fue una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido, aunque debo confesar que algunas palabras se me escaparon. Fue mucho más desafiante de lo que imaginaba. Particularmente, la comunicación con mi pareja, mis padres
y otras personas en situaciones ordinarias, se volvió complicada como era de esperar, puesto que comunicarse en silencio es algo bastante complicado. Sin embargo, esto me brindó una gran cantidad de aprendizajes. Para mí, el silencio se convirtió en una experiencia extraordinaria que seguramente repetiré. ¿Por qué razón? Porque experimenté un notable aumento en mi concentración y enfoque. Toda forma de ansiedad, frustración o preocupación por el pasado o el futuro simplemente se disiparon. Al estar en silencio, fui capaz de sostener un diálogo interno más profundo conmigo mismo, con lo que me otorgó un margen de maniobra y reflexión para analizar mis respuestas y desentrañar patrones de pensamiento negativos. Son reflexiones que a menudo no tenemos la oportunidad de hacer cuando hablamos, lo cual resulta siempre fascinante. Además, todo tipo de impulsos superficiales perdieron fuerza. ¿Por qué? Porque al permanecer en silencio, encontré la auténtica capacidad de preguntarme a mí mismo, ¿es esto lo que realmente quieres? ¿O vas a sucumbir a este deseo? Esto, sin duda, me permitió tener un mayor control sobre mis acciones. El silencio me brindó la posibilidad de examinar emociones negativas y patrones de pensamiento negativos que desconocía que habitaban en mí durante el día. Fue un diálogo interno con mi subconsciente que en ocasiones puede tender a engañarnos. Tú piensas que no tienes esos patrones hasta que dejas de hablar y eres mucho más consciente. En ese profundo momento de reflexión es donde verdaderamente puedes transformarte. Jamás había alcanzado esta profundidad de introspección, incluso en mis más intensas prácticas de meditación. Como nos decía Séneca, la vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Resultó ser una experiencia asombrosa y sumamente enriquecedora, algo que también te sucederá a ti. Me dejó estupefacto la frecuencia con la que las personas hablaban simplemente para llenar el silencio, olvidando el valioso consejo de Epicteto. Tenemos 2 oídos y una sola boca para poder escuchar más y hablar menos. Permanecía en calma, sin articular palabra, solo sonreía y asentía, siguiendo el camino de la serenidad propuesta por Marco Aurelio, quien decía: toma en cuenta que los hombres no se dejan llevar por los discursos persuasivos, sino por lo que sienten al escucharte. Sin necesidad de indagar, permití que las palabras fluyeran a mi alrededor. Si potencias la escucha activa y planteas preguntas y más preguntas dada a tu curiosidad por aprender, el poderoso acto de callar, de simplemente aceptar y sonreír, supera cualquier diálogo, tal y como enseñaba Sócrates. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Las palabras fluían y fluían sin cesar, mientras yo permanecía en silencio, sin emitir respuesta alguna. Fue algo verdaderamente extraordinario, increíblemente gratificante de presenciar. Esto se debe a que potencias tu intelecto y tu riqueza mental, al mismo tiempo que aprendes a escucharte a ti mismo y actuar con plena capacidad de tus facultades gracias a la dicotomía del control estoico. Vivimos en una sociedad que por nuestras circunstancias, ya sean laborales, personales o familiares, no tenemos el tiempo de poder reflexionar y en consecuencia de ordenar nuestro pensamiento, que es en definitiva una valiosa herramienta que nos otorga el poder del silencio. Algo curioso pero cierto es que notarás que no tendrás apenas que utilizar notas ni aplicaciones móviles para apuntarte pequeñas notas que anteriormente se te olvidaban, con lo que tu lucidez mental, gracias al silencio, se va a ver incrementada de forma notable. Os animo a todos a vivir esta experiencia y a practicarla cada día. ¿Cómo? Pues, ¿por qué no? Destinando minutos, horas, incluso bloques de tiempo completos al silencio total, a no pronunciar una sola palabra. Por ejemplo, antes de acostarse, también os invitaría a buscar pasatiempos que os sumerjan en el silencio. Puede ser algo tan simple como armar rompecabezas o pintar mandalas. Notaréis cómo en vuestro día a día vuestro tono de voz era muy elevado. Y gracias al silencio será mucho más pausado, calmado y claro.
gracias a que focalizas mensajes más directos y claros a tus oyentes, cosa que anteriormente podrías estar hablando por hablar cosas a veces sin sentido. Pero no todo termina aquí. Vas a notar cómo el resto de personas te prestan aún más atención que con anterioridad, porque indudablemente captarás su interés. Si podéis someteros a un voto de silencio, no perderéis nada. Simplemente será una oportunidad más de descubriros a vosotros mismos. Como decía Marco Aurelio, no te afanes por hacer que los demás piensen como tú, céntrate en pensar como tú. ¿Qué hábitos pones en práctica para conseguirlo? ¿Hay algo que te impida llevarlo a la práctica? Espero tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este contenido valioso, no olvides suscribirte, darle a la manita, dejar tu comentario para posibles temas que te puedan interesar y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. También te dejo 2 vídeos que podrían resultarte interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo.